Aquí comienza la revisión de la agenda económica PM de este jueves acá en CNN Chile. Durante este 2021 que ya se termina, sin dudas que el dólar fue protagonista. Tuvo un alza de 140 pesos, incluyendo el récord que por momentos logró el lunes después del triunfo de Gabriel Boric, 876, aunque terminó el año rondando los 850. Otro índice que también subió fue el IPSA de la Bolsa de Santiago, que escaló más de 2%, dejando atrás años consecutivos de caídas. ¿Estos rendimientos se van a repetir en 2022? ¿Cómo intervendrán el nuevo gobierno, el nuevo Congreso y también la posible nueva Constitución? Eso lo vemos en el siguiente resumen de Belén Vázquez. Sin duda, el 2021 fue un año agitado en todos los ámbitos y el económico fue protagonista. No solo por la constante alza en la inflación o el fuerte crecimiento, sino también por lo sube y baja que tuvieron el dólar y la bolsa. Las razones ya son conocidas. Principalmente el cuarto retiro de la AFP, el IFE y también todo lo que ha tenido que ver con la política monetaria que se ha llevado a cabo por el Banco Central. La divisa estadounidense tuvo un arranque de año optimista y se mantuvo fluctuando entre 710 y 715 durante al menos 3 meses. La primera baja se produjo en abril cuando el gobierno anunció el IFE ampliado y el tercer retiro avanzaba en el Congreso. Ese día cerró en 697 pesos. En paralelo, la bolsa se elevaba hasta casi bordear los 5.000 puntos en uno de sus mejores desempeños de 2021. No existían presiones y aún teníamos la correlación del cobre, que si bien se estaba desempeñando de buena manera, mantenía nuestro dólar bajo. El primer salto importante del dólar se produjo el 17 de mayo tras conocerse los resultados de la elección de convencionales. Aquel lunes marcó 717 pesos y de ahí en más fueron solo alzas. Y mientras el dólar subía, el IPSA registraba su primera caída del año, llegando a 4.147 puntos. Fue la composición de la convención la que instaló la ya conocida incertidumbre. Se empieza a percibir en el mercado real y en la economía real, donde el crecimiento viene dado por el consumo, viene dado por el gasto estatal, pero no viene dado por la inversión. El hito que llevó al dólar a superar los 800 pesos fue la aprobación del cuarto retiro en la Cámara de Diputados en septiembre. Estragos, sin embargo, que no fueron tan latentes en el IPSA, que se mantuvo estable en los 4.300 puntos. Y en un día convulso que por un lado veía avanzar la acusación constitucional contra el presidente Piñera y por el otro presenciaba la caída del polémico cuarto retiro, el dólar bajó a 792. Alivio también para la bolsa, que le significó un alza de 1% respecto a la jornada anterior. Vimos a la bolsa estable, ya que el riesgo país aumentó previo a la segunda vuelta. Por tanto, el mercado valoró mucho más los posibles actores del siguiente gobierno que un presidente acusado. Por supuesto, las elecciones presidenciales marcaron la pauta económica y tras los resultados de la primera vuelta, la divisa se ubicó en 812 pesos, cifra que sin embargo no logró mantener para la segunda vuelta. Al día siguiente de ser electo Gabriel Boric, el dólar cerró en 872, teniendo incluso pics de 876, el máximo histórico en Chile. Y con el IPSA el panorama no fue muy distinto. Si en primera vuelta tuvo un alza de 4% respecto al día anterior, luego del balotaje bajó 3% y llegó a los 4.088 puntos. En particular, lo que se ha estado discutiendo es ese modelo de sociedad y que no ha permitido tampoco a la bolsa chilena poder dar la certeza o percibir las certezas como para poder encontrar un camino mayor. En resumen, de enero a la fecha, la divisa estadounidense tuvo un alza de 143 pesos y el mercado proyecta que no baje de los 800 pesos en los próximos 2 años. El IPSA, por su parte, subió casi 3% en el año. Ambos índices habrá que revisarlos cuando se defina qué pasará con la eventual nueva Constitución. Queremos seguir analizando cómo se viene 2022 para el dólar y también la Bolsa de Santiago. Lo hacemos en la conversación con Diego Mora, que es estratega senior de XTB. Diego, gracias por estar en Agenda Económica. ¿Qué tal, Nicolás? Muchas gracias. Antes de ver lo que va a pasar, redondeemos. ¿Qué fue, a juicio tuyo, lo que explica esta escalada del dólar y que llegó por algunos minutos a 876 pesos?
Bueno, primeramente recordemos que el dólar es una moneda del exterior, obviamente no es chilena, por lo tanto siempre va a depender tanto de factores internacionales como de factores locales. Este año se dio todo el escenario para que tanto a nivel internacional como a nivel local el peso chileno perdiera valor y la moneda norteamericana aumentara de valor. O sea, hay mucha expectativa que para este año 2022 la Reserva Federal ya empiece con planes para poder subir las tasas de interés al menos 3 veces. Hay una sensación de incertidumbre que todavía persiste en términos de la pandemia, lo cual aumenta la demanda de activos refugios como el dólar. Y en el caso de Chile tenemos toda esta incertidumbre político-social que está un poco combinada. Tenemos un nuevo presidente electo, hay mucha duda e incertidumbre en el mercado de quién va a ser su ministro de Hacienda, cuáles van a ser las primeras políticas que van a implementar, y todo este tipo de incertidumbre, por supuesto, aumenta la demanda de dólar y reduce la demanda de pesos chilenos. ¿Por qué crees tú que el dólar tuvo una baja al cerrar el año en 854, cayó casi 20 pesos respecto del hito, luego del triunfo de Gabriel Boric? ¿Por qué cayó si esas mismas incertidumbres que tú mencionas todavía no se despejan? Lo que pasa es que el mercado descuenta las cosas muy rápido. Todo tipo de información, todo tipo de fundamento, el mercado lo recoge de inmediato y empieza a actuar en base a eso. Entonces, ¿qué pasa? Las elecciones presidenciales, no solamente en Chile, sino que es un efecto del ser humano a nivel internacional y global, las elecciones presidenciales generan mucha incertidumbre per se. Entonces, ¿qué pasa? Al momento en que ocurren las elecciones presidenciales, los activos de refugio empiezan a subir solamente por el hecho de que la ciudadanía no tiene claro quién va a gobernar durante los próximos años su país. Por lo tanto, en la medida que ya hay certidumbre y hay certeza de quién va a ser el presidente electo, esto, aunque parezca irónico, reduce la incertidumbre y, bueno, todas son cosas que se dan en el cortísimo plazo, a modo de trading incluso, porque el ser humano es así, el inversor es así, es muy de palpar al instante todo lo que va ocurriendo. Por lo tanto, el hecho de que por lo menos ya se sepa quién es el presidente, que haya atenuado su comentario, su discurso de forma un poco más moderada, calmó al inversor y esto genera un poquito más de confianza en el peso chileno, obviamente hablando muy en el corto plazo. Diego, ¿cuánto crees tú también que el dólar ha explicado las presiones inflacionarias que se dispararon en la última parte del año? Bueno, Chile es un país netamente importador, ya lo vimos con la pandemia. Si es que el comercio global colapsa, Chile lo tiene muy difícil. Prácticamente más del 70% de los productos que consume el país son importados. Por lo tanto, en la medida que sigamos teniendo cuellos de botella en Asia, en la medida que la incertidumbre por el coronavirus se mantenga, lo más lógico es que el dólar se mantenga bastante alto y todo lo que tenga relación con vehículos, importaciones, retail, combustible, todo lo que se importa, incluso los alimentos, o sea, en el caso del trigo, la soya, el café, son activos que se importan casi en su totalidad y por lo tanto el hecho de que el dólar esté bastante caro se suma a los cuellos de botella que han generado escasez de oferta de materias primas que también le genera un factor adicional a la inflación. Por lo tanto se combinan estos dos factores y el resultado es una inflación, digo, que es muy por sobre lo que estamos acostumbrados. ¿Tú coincides con otros analistas que mencionan que si no hubiera tanto factor de incertidumbre local, el dólar en verdad debiera estar en más o menos en 650, 640 pesos y no los actuales 854? La verdad es que no. Yo soy de la idea de que Chile, al ser un país tan abierto económicamente, depende mucho de todos los factores internacionales. O sea, China entra con algún tipo de conflicto en base a lo que está ocurriendo con su sector inmobiliario y el cobre se resiente de inmediato. China empieza con cuellos de botella, los trabajadores no están volviendo en su totalidad a las fábricas y el alza en el precio de las materias primas, de los commodities, nos afecta de inmediato. Ya lo hemos visto en el caso de las bencinas, ya lo estamos viendo en el caso del pan, que lo estuve analizando el día de hoy. Por lo tanto, independiente del tipo de cambio, la presión inflacionaria se debe a este mix que está ocurriendo con el dólar y problemas de escasez de oferta. Por lo tanto, siempre va a ser un mix, no podemos depender solamente de un factor. Claro, que es lo que tú mencionas, si baja el precio del cobre, entran menos dólares al mercado interno por cada libra y por lo tanto, si hay menos de un producto, su precio tiende a subir. Eso es algo que también podría ser durante el 2022. Entremos de lleno a lo que podríamos ver el año que comienza, el precio del cobre. ¿Y qué otro efecto o qué otro factor crees tú que va a incidir en el tipo de cambio?
Bueno, el tipo de cambio siempre están los mismos factores, como lo comentabas tú, está el tema del cobre, está lo que ocurre con las tasas de interés en Estados Unidos. La expectativa es que en Estados Unidos, como lo comenté en un comienzo, se suban 3 veces. O sea, Jerome Powell ya cambió su tono, ya dijo, ya asumió que la inflación que se está viviendo en Estados Unidos dejó de ser transitoria, por lo tanto, todo lo que estamos viendo hoy en día es persistente, que es el antónimo de la palabra. Por lo tanto, la Reserva Federal va a empezar a actuar, va a empezar a subir las tasas de interés gradualmente, y lo más probable es que el precio del dólar encarezca a nivel global, eso por el lado internacional. Ahora, por el lado local hay que ver qué ocurre con las políticas de los primeros meses de Gabriel Boric, o sea, quién va a ser su ministro de Hacienda, si va a estar muy cargado al alza en los impuestos, hay que ver qué ofrece en términos de reforma tributaria. Y a la hora de analizar la valoración del peso chileno va a ser fundamental cómo lo tome el mercado. Y la verdad es que el mercado es bastante sencillo para actuar. O sea, en la medida que las políticas sean más cargadas a las políticas de izquierda tradicional, lo más probable es que esto al mercado no le guste y empiece a vender peso chileno para empezar a comprar dólares y seguir impulsando el precio quizás hasta dónde. Ahora, si su tono es más moderado, si la reforma tributaria está enfocada a el crecimiento y no tanto a la redistribución de la riqueza, es muy probable que el dólar siga ese curso y tengamos una estabilidad ahí en torno a los 800 pesos, que ha sido el promedio de todo el año. Por lo tanto, hay que estar muy atento a las políticas de Gabriel Boric, porque ahí el mercado es donde está poniendo la vista. Raya para la suma, la certeza de que el dólar se va a fortalecer por lo que pasa en Estados Unidos y el alza de tasas de interés. Acá todavía no lo sabemos, entonces podríamos decir que entre ambos factores, externo e interno, podríamos hablar de una tendencia alcista del dólar. Completamente, completamente. O sea, el dólar lleva absolutamente todo el año en tendencia alcista y yo solamente empiezo a hablar de algún tipo de giro cuando a nivel técnico se vea algún tipo de patrón de cambio. La verdad es que no hay absolutamente nada de eso. Y también hay que comparar lo que está pasando en Chile con lo que ocurre en Turquía, con la lira turca que ha perdido más del 50% de su valor, lo que está pasando también en Argentina, que son dos países emergentes que están teniendo problemas políticos, están teniendo problemas inflacionarios gravísimos, y la verdad es que Chile está inmerso dentro de este grupo. De hecho, el peso chileno es la tercera moneda de este grupo de países que más se ha depreciado, por lo tanto, hay una situación crítica, y evidentemente todas las políticas que se vayan a generar de aquí en adelante son cruciales para poder estabilizar el precio y por lo menos salirnos de esta tendencia alcista que tiene el dólar bastante caro. Diego, dejamos el dólar por un momento, hablamos lo que queda de la bolsa, porque el IPSA, después de varios años cayendo, cerrará 2021 con un alza de más de 2%. ¿A qué podemos atribuir ese rendimiento? La verdad es que el rendimiento diario para mí no es tan relevante, porque obviamente todo está en base a la especulación y volatilidad de cada día, pero lo importante, al igual como lo estábamos hablando del dólar, es fundamental lo que está ocurriendo con sus tendencias. El IPSA lleva básicamente 5 años cayendo. Curiosamente, en los 2 periodos de gobierno de Sebastián Piñera, el IPSA terminó el año perdiendo valor. Por lo tanto, al igual, el IPSA o la renta variable siempre es como el antónimo del refugio. Ya en la medida que tengamos mayor estabilidad sociopolítica, legislativa también, en la medida que incluso en la elaboración de la Constitución, lo decía Juan Sutil, que quería poder poner o asegurarse de que estuviera la libertad de emprendimiento, eso podría ser una muy buena señal para el mercado. Y en la medida que estén todos estos factores políticos, las empresas podrían tener un mejor escenario para crear negocios y crear empresas que generen ganancias, que en el fondo, recordemos que las acciones siempre se valorizan en base a las ganancias que puedan generar anualmente. Por lo tanto, es el mismo análisis del dólar, pero en base con otra vista, o sea, analizando la otra vista, que en el caso es el riesgo. En la medida que las empresas tengan mejores condiciones para asumir riesgo, lo más probable es que el IPSA lo haga muy bien durante el próximo año 2022. Es un índice bursátil que ha perdido mucho valor, lleva mucho tiempo cayendo. Todavía técnicamente no hay estructuras que estén anunciándonos que ha tocado fondo, pero en la medida que tengamos mayor certeza de mercado, en la medida que tengamos incentivos para las empresas, el IPSA y las acciones chilenas podrían ser una de las grandes apuestas para el próximo año, evaluando lo que está ocurriendo a nivel global. Exacto, porque varios analistas financieros mencionan que los fundamentos del IPSA lo describen en el actual momento como barato. Entonces es un momento bueno para entrar y hacer una apuesta de que eventualmente el andar de la economía chilena pueda ser mejor de lo que se proyecta, con un crecimiento algo mayor de 2%. Si eso es así, el entrar ahora al IPSA es una buena apuesta.
Bueno, lo dices tú, es una apuesta. Yo siempre cuando estoy hablando con mis clientes analizo dos tipos de inversión. La compra que es por apuesta, la compra que es por precio, que en el fondo tú compras acciones, tú compras el índice apostando al bajo valor que tiene. Esa es una alternativa. Y hay otros inversores que prefieren esperar confirmaciones, o sea, esperar efectivamente las políticas de Gabriel Boric, esperar ver qué ocurre con la elaboración de la Constitución, que quizás le pueda dar mayor incentivo a las empresas a emprender, y en base a esas distintas políticas que se vayan dando, podríamos tener un mayor grado de certeza y de confirmación, pero a costa sí de un mayor precio. O sea, el que quiera apostar ahora a la recuperación de las acciones chilenas, el precio está excelente, pero no hay tanta certeza. Por lo tanto, ahí depende del perfil del inversor, qué opción toma de estas dos. Claro, porque como es el dicho, compra con el rumor, vende con la noticia. Esos son para los que son a más apostadores, a más riesgo en decisiones bursátiles. Diego Mora, estratega senior de XTV, gracias por estar en la Agenda Económica. Muy bien, pasamos a un rubro que sin dudas tuvo un excelente 2021. Lo tengo por acá, si me dan unos momentos, que tiene que ver con los bancos. ¿Y por qué con los bancos? Porque casi triplicaron sus utilidades en 2021 respecto a 2020. Según lo informó para la Comisión para el Mercado Financiero, en noviembre los bancos reportaron ganancias por 548 millones de dólares, mientras que en el acumulado del año, enero-noviembre, la cifra se dispara a 4.190 millones. Esto es un crecimiento de 197%. El análisis de la CMF es bastante claro. 2020 fue un año malo para todos, incluyendo para los bancos. Y hablo de un mal año para los bancos, de que tuvieron pocas utilidades. Esa es la realidad de cuando se denomina un mal año para los bancos. 2021 todo lo contrario, y por lo tanto muestran este nivel de utilidades bastante grandes. Recordemos que parte importante de los retiros de fondos se han usado para pagar deudas, y grande parte de las deudas son para con los bancos. Entonces ahí puede haber una razón de estos resultados. Hacemos la pausa y ya volvemos con más Agenda Económica. Seguimos revisando en Agenda Económica la reacción del gremio turístico luego de que se postergara la reapertura de fronteras terrestres, las que iban a ser este martes 4 de enero, sin embargo se pospusieron para una fecha indefinida. Es una decisión que nuevamente impacta negativamente en la industria turística y en su camino hacia la recuperación, ya que la llegada de turistas extranjeros se ve limitada por este nuevo retroceso, donde solamente vamos a tener la apertura a partir del 4 de enero del Paso de los Libertadores, en conjunto con otros pasos que ya se habían abierto el 22 de diciembre. Lamentamos esta decisión porque creemos que va en directo golpe hacia la industria turística y la posibilidad de recuperarse después de 2 años de estar paralizados. Cambiamos de tema y hablamos del gas. Recordemos que esta semana la Fiscalía Nacional Económica entregó su informe final recomendando mejoras a la competencia en el sector y lo más importante, o al menos la medida más profunda, que es separar la distribución mayorista de la distribución minorista, que es cuando el vanol cilindro llega a la casa de las personas. ¿Cuál es la noticia del mercado del gas? La Asociación de Municipalidades de Chile amplió a 270 comunas rurales a lo largo del país el descuento de hasta 7.000 pesos en la compra del hidrocarburo. El mundo rural quizá el que más necesita este apoyo. En el mundo rural existe en un nivel muy bajo el gas de cañería. Nosotros también entendemos que hay que ajustar la norma, cosa de asegurarle a todos los vecinos que lo que están pagando por este combustible sea lo que realmente vale y no esté sobrecargado. Y es un carril paralelo que tendrá que seguir funcionando y que seguramente en un futuro va a generar que estos convenios quizás no sean necesarios, pero por el momento en que hoy día no hay ninguna otra alternativa como para poder ayudar a los vecinos, creo que siempre es bienvenido todos estos esfuerzos que estamos haciendo en conjunto. Y sin duda que valoramos esta iniciativa, es un paso importante para poder llegar con un precio más barato del gas
a nuestras comunidades rurales. Que tampoco hay que tapar el sol con un dedo. Yo he señalado y he sido claro en que hay que regular el mercado del gas. Creo hoy día parte del debate. Está el informe de la Fiscalía Nacional Económica, está la visión también de las empresas proveedoras y está también las modificaciones que plantea hacer el Ejecutivo. Por lo cual yo valoro esto como un avance importante porque estamos llegando con un descuento, estamos bajando el precio, las familias lo necesitan, pero eso no quita que haya que seguir avanzando en regular este mercado. Cambiamos completamente de tema, hablamos de la discusión en torno a la nueva Constitución, ya que se propone incluir, para que se discuta y eventualmente que esté en la nueva Carta Magna, los términos responsabilidad y sostenibilidad fiscal. Esa es la propuesta que hizo el Consejo Fiscal Autónomo. Veamos ahora de qué se trata en particular. El Consejo señala que podría interpretarse que la sostenibilidad es parte de la responsabilidad fiscal o alternativamente que son conceptos que se complementan. En cualquier caso, ambos son de suma relevancia para el resguardo de las finanzas públicas y debieran ser considerados ya sea en forma complementaria o bajo una interpretación amplia. Veamos ahora en detalle algunas ideas más precisas de lo que propone el organismo liderado por Jorge Desormeaux. Esto es muy importante y lo hemos discutido bastante acá en Agenda Económica, los siguientes conceptos. Reglas fiscales. Por ejemplo, la actual regla estructural, que todavía no se modifica, es que el déficit no puede ser más allá de 1% estructural, ahora hay que bajarlo porque los déficits son mayores. Pero la idea es irse comprometiendo a resultados de déficit o superávit en las finanzas públicas. Eso se refiere a reglas fiscales. Nivel prudente de deuda, algo que tiene mucha importancia ahora porque la deuda pública se ha triplicado en los últimos 10-15 años. Y ahora va a terminar el año en más o menos 36-37% del PIB. Se intenta que se estabilice más o menos en 42-43%, sí que sea menos del 50% del PIB. Por eso el nivel prudente de deuda, el Consejo también propone que se discuta como parte de la nueva Constitución. El financiamiento monetario de los déficits, bastante parecido a lo que les mencionaba respecto a las reglas fiscales, y también el concepto de no afectación tributaria. Eso es entonces lo que el Consejo Fiscal Autónomo propone a la mesa de la nueva Constitución, que pueda ser discutido para la elaboración de la Carta Magna. La última noticia que queremos contar en la agenda económica tiene que ver con licitación del litio, porque SQM, Albemarle, BID Chile, Cosoyach Caliche y Servicios y Operaciones Mineras del Norte, que siguen en carrera por la licitación del mineral no metálico. Recordemos que el 13 de octubre el gobierno hizo una convocatoria de las cuales hubo 8 empresas interesadas, pero quedaron 3 afuera. El concurso público contempla un total de 400.000 toneladas de litio metálico comercializable y que serán divididas en 5 cuotas individuales de 80.000 toneladas. Recordemos que este proceso tiene algunas polémicas, ya que a principios de diciembre la minera Salares del Norte ingresó una consulta al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, acusando justamente falta de competencia en esta licitación. De esta forma termina la agenda económica de este jueves. En la agenda de este viernes 31 de diciembre vamos a hacer un leve resumen del año, pero también hay datos muy importantes. El último informe de empleo del INE y también los sectores productivos de noviembre, que nos van a dar un anticipo de lo que el Banco Central publique del IMASEC de noviembre el lunes 3 de enero. Eso lo tendremos mañana acá en Agenda Económica. Nos vemos.